que no tiene estructura sólida y tiene básicamente dos funciones. Tiene algunas más, pero dos son las más importantes. ¿Me podrían decir cuáles son esas dos funciones? La definición del procedimiento. Ya tiene que ver con el transporte del bolo alimentario. Ahora estaba viendo a su compañero. Estaba tomando sus alimentos. Probablemente nos va a hablar mucho sobre lo que es la deglución. Entonces tiene que ver con la función motora. Sabemos que el esófago tiene en su distribución la parte proximal conformada por músculos estriados y la parte distal y media por músculo liso. Entonces quiere decir que la deglución inicialmente es voluntaria, pero termina siendo involuntaria. Enfermedades que produzcan trastornos de la deglución se conocen como disfagia. Después vamos a ir aclarando un poco sobre estos temas. La segunda función, ¿cuál es? Ni idea, ¿no? ¿Para qué sirve tu noble esófago, aparte de la deglución? ¿Qué pasa si te hago parar de cabeza? A ver, le diremos, a ver, párate de cabeza. Por gravedad, todo el contenido gástrico debería retornar al esófago si se para de cabeza. Pero si su esófago es muy buen órgano que funciona bien, no va a haber ese retorno. Entonces, esa segunda función tiene que ver con la prevención del reflujo. Y eso lo consigue gracias a una estructura que se llama esfínter esofágico inferior. Y entonces hay enfermedades en donde se altera esta función y se produce una enfermedad que se llama enfermedad de la Bien, son las dos funciones más importantes, pero existen algunas más que se las vamos a detallar. Una de ellas es la función de limpieza, también se llama clearance esofágico. Es decir, el esófago tiene la capacidad de limpiar, entre comillas, los alimentos residuales que hayan quedado a su interior. Y eso lo hace gracias al peristaltismo secundario, musculatura lisa. A eso se le conoce como clearance esofágico. Otra función menos conocida, pero que también hay que mencionarla, es la función de barrera epitelial. El epitelio del esófago es estratificado, no queratinizado, y gracias a las uniones intercelulares de este epitelio se impide la difusión de sustancias nocivas, que puede ser el ácido, por ejemplo, y entonces cumple una función de barrera, como un escudo más o menos. Y son funciones poco conocidas, posiblemente, pero las dos más importantes, ¿cuáles? Entonces,
¿Cómo es la deglución? Evidentemente tenemos que ir analizando el proceso de la deglución. Ahora sí te daremos la oportunidad para que nos expliques cómo has deglutido tu alimento. A través de los movimientos peristálticos que son estimulados gracias o a través del nervio vago, es que empieza el esófago a través de sus fibras musculares a generar contracciones que empujan el bolo alimenticio hacia el esófago. Ya. Leemos nomás la diapositiva. La deglución es un mecanismo reflejo complejo en el cual el alimento es empujado desde la cavidad oral hacia el esófago, luego transportado al estómago. Es controlada por el centro de la deglución. Mira, algunos puntos de lo que ha leído importantes. Ahí dice mecanismo reflejo, ¿no? Entonces, tiene que haber un estímulo, tiene que haber una vía aferente y tiene que haber una vía eferente. Y todo eso debe ser controlado por un conjunto de núcleos, habitualmente pares craneales. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Y otra palabrita, complejo. Es un proceso difícil de hacer. ¿Sabes cómo deglutes? A ver, haz un ejemplo. Llévate un pedacito de galleta, lo masticas, lo deglutes. ¿Cómo has hecho ese proceso? ¿Cómo? Masticas, se forma el bolo con la saliva. ¿Ya? Y eso le permite deglutir. ¿Y cuántos músculos crees que has hecho participar allí? Hay muchos. ¿Cuántos? Tienes que decirme exactamente cuántos. Desde que te llevaste el alimento a la boca, lo masticaste, lo juntaste con tu lengua, con la saliva, hiciste tu bolo alimentario y luego el paso sublime del alimento hacia el esófago por la orofaringe. ¿Cuánto tiempo duró eso? Segundos. ¿Cuántos músculos habrás hecho participar? Todos esos músculos. Exactamente son 32 músculos. Y todos esos 32 músculos tienen que tener contracciones coordinadas, sucesivas. ¿Para qué? Para que cuando pases la comida no te atores. ¿Sí? Te puedes atorar, ¿no? De repente se pasa la vía respiratoria, te pasas tu bolo alimentario a la tráquea y tienen que hacerte una maniobra de Heimlich. ¿Saben qué es la maniobra de Heimlich? Sí, pero es la expresión. La compresión a nivel de la parte superior del abdomen para expulsar ese bolo que te has pasado a la vía respiratoria. Para que no hagamos eso, tú tienes que tener un mecanismo indemne de la deglución. 32 músculos, desde los músculos de la masticación hasta los músculos que tienen que ver con la elevación del velo del paladar, la apertura del esfínter, etc. Es un proceso complicado. Estoy seguro que si les doy un examen y solamente les pido, explíquenme cómo es la deglución, cero. Porque es difícil. Bien, entonces todo esto está controlado por un centro neurológico. Recuerden,
el control de la deglución es controlado por el sistema nervioso central. Recuérdenlo eso. Y ese núcleo o el centro de la deglución se encuentra en el bulbo raquídeo, exactamente a nivel del cuarto ventrículo. Y tiene que ver con todos esos núcleos cerebrales que están viendo. Posiblemente ustedes cuando han estudiado neurología o neuroanatomía habrán dicho, todo esto tengo que aprender. Sí, pues, por ejemplo, para deglutir tienes que aprender todo eso. Entonces ahí está el núcleo del nervio. Está el núcleo del nervio trigémino, el que te ayuda a masticar. Está el núcleo del nervio glososo. Está el núcleo del nervio glosofaríngeo. Entonces tiene que haber un control en esa zona. Y gracias a eso pues se coordina este mecanismo de la deglución, que dicho sea de paso, tiene que ver, ustedes ven ahí, en su primera porción o en su primera parte es, ¿cómo te has llevado la galletita a tu boca? En esa parte voluntaria actúan sobre todo los nervios craneales correspondientes al trigémino, al facial, algunos del glosofaríngeo y evidentemente al hipogloso. En esa primera parte. Pero en esa segunda, cuando ya te deglutiste el alimento, lo puedes hacer, lo puedes detener diciendo, párate el globo alimentario, ya no lo puedes. En esa segunda parte involuntaria participa sobre todo el nervio vago. En esa primera parte voluntaria existe un neurotransmisor que controla la deglución. ¿Cuál es ese neurotransmisor? Es glutamina. Varios, pero el más importante, glutamina. Y en esa parte involuntaria participa sobre todo otro neurotransmisor, o dos podría decirlo allí, uno que hace contraer la musculatura, que es la acetilcolina, y otra que la relaja, que es el óxido nítrico. De tal manera que ustedes pueden ver que el peristaltismo, ¿cómo es? El peristaltismo es involuntario. ¿Cómo es? ¿Cómo se contraen los músculos del tubo digestivo? Primero se contrae y la otra parte se relaja, ¿no? Luego pasa acá, se contrae y el otro se relaja. Es como una manguerita. Ahí está el esquema. La parte que contrae es la acetilcolina y la parte que relaja es. Entonces tiene que haber una coordinación entre contracción y relajación para que el peristaltismo sea propulsivo. Porque ¿qué pasaría si no coordina? Se contraen las dos, o sea, se contrae acá, se contrae acá. Se queda pues el bolo alimentario y aparece enfermedad. Tienen sus nombres, después van a ver todo eso. Bien, entonces la propulsión del alimento siempre es en dirección caudal, de arriba hacia abajo. Bien, entonces así deglutimos en realidad.
O sea, ven que no es tan sencillo deglutir. Después ahora cuando vayan a comer, van a analizar. Todo eso hago yo. Increíble, ¿verdad? Muchas veces. Bien, esto más que nada para decir que existe en el peristaltismo del esófago la onda propulsiva, que es el peristaltismo primario, onda primaria, y las otras, por ejemplo, la secundaria, que sirve para la función del clearing, su aclaramiento esofágico, y una terciaria que algunos la discuten, que aparentemente no tiene ninguna función relevante. Entonces, podemos decir que deglutimos en 3 periodos distintos. La fase voluntaria está relacionada a la fase oral, que es la masticación, y a la fase faríngea, que es el momento en que el bolo alimentario es empujado hacia el esófago. Hasta ahí termina la parte voluntaria. Entonces tenemos 2 fases que son parte de la fase voluntaria. Fase oral y fase faríngea. Y la tercera, que ya es involuntaria, que se llama fase esofágica. Ocurre en el esófago. Y entonces, todo ello debemos recordar para después entender cómo es la enfermedad que afecta este mecanismo de la deglución. Bien, entonces, cuando todo esto falla, ¿qué se conoce? ¿Y cómo se define disfagia? Dificultad para la deglución. Sencillo, ¿no? Ahora ya podemos entender más fácilmente cómo es y en qué consiste la disfagia. Bien, sin embargo, existen síntomas que nos pueden confundir. Parece disfagia, pero no es disfagia. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría parecer disfagia y no es disfagia? Debes tenerlo tú previo al examen. Imagínate previo a tu examen de admisión. Tiene un nombre, se llama globo histérico. ¿Qué significa globo histérico? Es la sensación de no poder deglutir. Solo sensación. Entonces la persona que tiene eso dice, doctor, ¿sabe qué? Tomo un líquido y siento que se me queda acá. Pero pasas la comida, sí lo paso, pero no sé, hay algún nudo que se me queda acá. Entonces es disfagia. No. Es globo histérico. Se presenta sobre todo en personas con grandes estados de estrés o tensión. Por eso le digo, posiblemente lo haya presentado previo a su examen de admisión. Para estresada, tensa, nerviosa, ¿entrará o no a la universidad? Globo histérico. ¿Cierto o no? No. Lo vas a sentir previo al examen de gastroenterología. Y el otro sí nos ha dicho. ¿Qué es odinofagia? Dolor al pasar. ¿Y en qué momento se puede presentar ese dolor al deglutir? No, cuerpo extraño produce disfagia. Van a verlo después. ¿Qué pasa si tienes una faringitis? ¿Te duele cuando deglutes, sí o no? Está inflamado. Una faringitis, una amigdalitis, etc. Entonces, aparentemente por el dolor no puede pasar, ¿no?
pero no es disfagia. Y entonces, globo histérico y odinofagia. También tenemos que entender un término que se llama presbidisfagia, que se puede dar en personas mayores. ¿Cuántos años tiene tu abuelito, tu bisabuelo? ¿De qué te digo, no? O a veces se atora. A veces es la denominada presbidisfagia. Es decir, este mecanismo complejo que nosotros lo podemos hacerlo fácil, se va haciendo cada vez un poquito más complejo en las personas mayores, 80 años en adelante. Y eso puede hacer que estas personas mayores puedan a veces pasar alimento a la vía respiratoria. Por eso hay que tener bastante cuidado. Mastiquen bien, Atzahueli se mastica bien, come con los 5 sentidos. Ese término que se da, esa disfagia en esas personas se llama presbidisfagia. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿en quiénes se presenta la presbidisfagia? De las pacientes. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que existen 3 fases, cuando se altera este mecanismo de la reclusión, ¿cuántos tipos de disfagia conoces? ¿Cuál es? Aquella que altera la fase voluntaria. ¿Cuáles son las fases voluntarias? Radicalinta. Entonces nosotros decimos disfagia orofaringe. Así, ¿no? Y aquella que altera la fase involuntaria, disfagia esofágica. Medicina es sencillo, no nos compliquemos la vida. Si conocemos bien cómo es la fisiología, decimos 2 tipos de disfagia: orofaringia y esofágica. Y entonces eso es lo que conocemos pues dentro de la clasificación. Pero yendo a un poquito más de complejidad, cuando la disfagia está en el esófago, en aquella fase involuntaria, podemos tener 2 mecanismos. Una que obstruye la luz del esófago. ¿Cuánto es la luz del esófago? ¿Recuerdan? Es un órgano hueco, por lo tanto tiene luz. No es que se le prende un poquito y se le prende a la luz, no. Es el espacio abierto. ¿Cuánto es ese lumen o luz? 3 a 4 centímetros. No. Generalmente mide 2 centímetros. En una persona normal, 20 milímetros. Entonces, hay disfagia obstructiva cuando la luz del esófago disminuye en más de las 2/3 partes de su lumen original. De 20 milímetros, 2/3 partes, más o menos 14, ¿no? Entonces, si la luz del esófago está en menos de 6 o 7, si quieren, milímetros, recién va a haber disfagia. A ese tipo lo llamamos disfagia obstructiva. Y motora será cuando falla la función del peristaltismo, es decir, ese elemento motor propulsivo que tiene que ver con contracción y relajación que les había dicho, que es controlado por 2 neurotransmisores que se llaman óxido nítrico, que relaja, acetilcolina, que contrae, y que es mediado básicamente por el 10º par
el nervio errante que se llama nervio vago, ¿no? Cuando falla esa función, la conocemos como disfagia motora. Entonces, clasificamos la disfagia de esa manera: orofaringia y esofágica. Y cuando es esofágica, en dos grupos: obstructiva y motora. Entonces, las causas, les habían dicho, ¿quién controla la parte voluntaria? ¿Quién? ¿Dónde está? Varios. ¿Cuyos núcleos están? El sistema nervioso central. Entonces, si se altera la fase, orofaringia, que es la parte voluntaria, es fácil entender que enfermedades del sistema nervioso producen disfagia. Sean desórdenes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, neoplasias cerebrales, o también estamos hablando de enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o problemas en la contracción muscular como miastenia gravis. Es decir, en el 90% de los casos, como causa de disfagia orofaringia, están los problemas del sistema nervioso o musculares. Entonces, primariamente, cuando vemos a un paciente que tiene disfagia orofaringia, encontramos o tenemos que decir que este paciente debe tener alguna enfermedad neurológica o muscular. No es primariamente una enfermedad esofágica. Estamos hablando del 90%. Un 10% restante podrían ser sí enfermedades del esófago, miren, hay varios, o de las estructuras cercanas al esófago. Pero allí interesa que ustedes recuerden sobre todo la primera. ¿Cuál es? Divertículo de esófago. Pero el mensaje es el siguiente: principal causa de disfagia orofaringia, enfermedades del sistema nervioso y enfermedades del músculo escleral. Sobre todo sistema nervioso. Y cuando el problema ocurre en el esófago, ahí sí hay varias. Causa obstructiva, por ejemplo, un cuerpo extraño. Ahí sí. Por ejemplo, te pasaste el lapicero, se te traba el lapicero, va a ser disfagia. Tal vez es una de las causas más comunes de disfagia aguda. La disfagia generalmente es un proceso crónico, lento, progresivo. Pero cuando de un momento a otro sientes disfagia, dices, hoy día, doctor, en la clase estaba sanita, no tenía nada. He llegado a mi casa, ya no puedo pasar la comida. ¿Qué pensarías? Pues, ¿a dónde irías? Al gastroenterólogo, para que tienen que sacar el cuerpo. Ojo, recuerden, ese es un detalle importante. Otras son la entrada del mediastino, entrada del esófago como el cáncer, una complicación del reflujo que es la estenosis. Es decir, todo eso vamos a ir estudiando en los siguientes minutos. O sea, imagínense cómo va a ser la diarrea de información que van a tener hoy. Y finalmente los trastornos de la motilidad, o sea, de ese movimiento, acalasia, etc. Entonces decíamos, el esófago, papayita, por
órgano tan sencillo, no creo que tenga enfermedades. ¿Quién va a ser gastroenterólogo? ¿Quiénes? Entonces, ya no nos vamos a desgallitar en hacer una por una, en grupo solamente. Entonces uno dice, ¿cómo me doy cuenta que un paciente tiene disfagia orofaríngea? Porque son los dos grupos importantes. Y ahí uno puede recurrir pues, a algunas partes de la historia clínica, porque la historia clínica es fundamental. En la orofaringia, cuando le preguntan, señor, ¿dónde se le detiene el alimento? Le señala acá. ¿Tú qué dices? Le preguntan, señora, ¿dónde se le detiene el alimento? Le señala acá. Fácil, ¿no? La semiología es fundamental. Después le preguntan, ¿inmediatamente pasas la comida? ¿Se presenta la disfagia? Sí. ¿Penas como? Me atoro. No, pasa unos segunditos. Eso va. Dolor. En la orofaringia habitualmente no hay. En la disfagia puede haber, sobre todo en algunas causas, como el espasmo esofágico. En la orofaringia hay regurgitación nasal. Comen y la papita que han comido se les sale por la nariz. En la esofágica hay regurgitación de alimentos retenidos. El frijol que comiste ayer, lo regurgitas. Bueno, de ayer es una exageración. De horas nada más. O sea, ya pútrido, maloliente, etc. Bien, es fácil, ¿no? Pero también en la historia clínica necesitamos preguntar el tipo de alimento. ¿Es a la carne que has comido de cerdo o es a la chicha morada que has comido? Es continuo, o sea, a veces hay disfagia o a veces no hay, o sea, es intermitente. Sobre todo cuando hay problemas orofaringios, tratar de describir problemas del sistema nervioso. Entonces, si quiero examinar la función motora del trigémino, ¿qué debo hacer? Le pido, pues, a ver, tómate esta galletita y mastica. Ustedes dentro. Es tan sencillo como eso. Estamos hablando de la función motora del trigémino. Ustedes saben que el trigémino tiene 3 ramas. La quinta 3, que es la motora, tiene que ver con la inervación de un músculo. Y cuando muerde, no lo saca nadie. Cuando muerde, ¿qué tal macetero tiene? Importante. ¿Y qué técnicas diagnósticas podemos emplear? Muchas. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Hay un examen con varios. Ya, hay un examen con varios. ¿Qué se llama eso? Esófago radicado por radiología a doble contraste del esófago. Ya. ¿Qué más? Quiero ver un cáncer del esófago. Quiero ver cómo se mueven los músculos del esófago. Manometría. Y
quiero ver cómo es ese complejo mecanismo de la deglución cuando uno mastica y después se pasa el video. Y entonces todas son las herramientas. Bien, a ustedes obviamente no se les va a pedir que hagan todo eso ya lo hace el genio. ¿Quién es el genio? El especialista. Entonces no vamos a ampliar mucho sobre esto porque son parte del armamento diagnóstico. Tal vez sí les obligo a ustedes, paciente con disfagia y que no los tengan que pasar para evaluación de la especialidad, al menos debe tener una radiografía de eso. Endoscopia no les exige, salvo que en algún momento decidan hacer gastro. Manometría, ni siquiera todos los gastroenterólogos saben hacer eso. Ya son de situaciones mucho más complejas, más complicadas. Bien, vamos a detallar en estos 10 minutos restantes las principales enfermedades que producen disfagia. Las principales estamos hablando. No vamos a hablar sobre aquellas que producen secundarias a enfermedad nerviosa o muscular, porque eso es tema de otro curso. Ya hablarán en neurología, sobre todo. Para eso solamente cuando tú digas, doctor, cuando hay un paciente con DC le preguntas, ¿puede tener disfagia? ¿El doctor qué va a responder? Sí, obviamente. Si le dice no, ya dices, pero me han dicho que sí puede haber disfagia. Esa ya nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar aquella rara del 10% de disfagia orofaringea, pero cuya lesión se localiza en el esófago. Y una de las más comunes se llama divertículo de centro. Eso se los digo porque se pueden encontrar, típico en personas mayores de 70 o 80 años, o sea, de ancianos generalmente. Y se da por la protrusión de la mucosa orofaringea a través de un triángulo muscular que probablemente ustedes lo hayan estudiado en su anatomía, que se llama triángulo de Kille. ¿Dónde está el triángulo de Kille? Sus límites son cricofaringio y aticofaringio. Perfecto, sabe leer muy bien. Es en la parte posterior. Esos dos músculos pueden dejar un espacio y a través de ese espacio puede protruir parte de mucosa orofaringea. Y entonces se forma el famoso divertículo de centro. En una radiografía se ve así. ¿Dónde está el divertículo? Clarísimo. Y cuando ese divertículo se llena de alimento, puede comprimir el esófago y producir disfagia. Algunos pacientes que tienen esto ya saben manejarlo, ¿no? Mueven la cabeza, se frotan el cuello para vaciar el divertículo y resuelven su disfagia. Las palomitas, ¿cómo le digo? Tienen una, con las aves, tienen un bulto, ¿no? Algo parecido así. Tratamiento lo refieren al especialista.